Perfecto. Bueno, la charla esta se va a tratar principalmente sobre los principios y reglas de una metodología que es el zoning para el monitoreo ambiental. Creo que ahí un poquito me adelanté y ya dije uno de los puntos principales, ¿no? Primero entender un poco qué es el zoning o zonificación, ¿no? En español. Y me gusta siempre resaltar este tema que se trata de una metodología, ¿no? Cuando uno habla de una metodología, justamente está hablando de que hay método, de que hay un procedimiento o pasos a cumplir en lo que estamos haciendo. Particularmente esta metodología se utiliza para dividir un espacio productivo, vamos a un caso clásico, una planta de producción o un área productiva, en áreas diferenciándose por el riesgo que tengan esas áreas. Y ahí ya entramos a hablar algunas palabras que van a ser claves, ¿no? La separación de estas áreas, dependiendo los niveles de higiene que requiere la etapa o el paso del proceso productivo, nos permite proteger al producto de posibles contaminaciones ambientales. A veces estas definiciones quizás suenan teóricas y se ven de un modo un poco abstracto. Cuando lo empecemos ahora a ver en la práctica, creo que va a ser bastante claro. ¿Cuáles las ventajas o qué es lo que los beneficios que tenemos de implementar esta metodología? Principalmente que reduce el potencial de una contaminación por microorganismos patógenos, ¿no? Como muchas de los temas relacionados con inocuidad, al estar hablando de riesgo, siempre estamos hablando de algo que potencialmente puede generar en este caso, una contaminación. Además, se enfoca en asegurar que los controles que tenemos en los procesos o que tenemos ambientales o todos los tipos de controles que tenemos para prevenir cualquier tipo de contaminación están funcionando o no, o pueden mejorar, ¿no? Y esto también se aplica para las materias primas, embalajes, los flujos de movimiento que pueden existir en estas áreas, ¿no? Vamos a ver que a partir de los resultados que uno obtiene de un monitoreo ambiental y implementado con un zoning, uno empieza a tener información para justamente gestionar estos tipos de controles, ¿no? O implementar nuevos. Y un punto que también me parece bastante importante es, si bien generalmente uno está hablando de una contaminación microbiológica, cuando piensa en zoning o lo hace para trabajar sobre una posible contaminación microbiológica, el concepto es aplicable para otro tipo de peligros. Contaminantes físicos, químicos, alérgenos. La verdad es que ahí está un poco creo que lo rico de la herramienta y lo que uno le puede aportar, ¿no? Es decir, uno teniendo esta herramienta puede usarlo y customizarlo a su necesidad. Vamos ahora a ver un poco algo que es básico en lo que es zoning, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre área y zona? Y esto es importante porque, como van a ver luego, es la base de esta metodología. Área se entiende como una superficie, es decir, es la superficie del sitio productivo, del sitio de operaciones, de una planta, pero se refiere a una superficie. Mientras que zona, en esta metodología, se refiere a una parte de esa superficie, que no necesariamente es otra superficie. Y ahora vamos a ver un poco esa diferenciación. Esto es importante porque, si no, a veces, sobre todo en el idioma español, podemos llegar a utilizarlo como sinónimos, pero en este caso diferencian dos partes y de la metodología muy diferente, ¿no? Creo que es sencillo entender que área es una superficie y zona es una parte de esa superficie. Y después vamos a ver qué tipos de partes puede ser. Entonces vamos a comenzar a hablar de las áreas.
nosotros en esta metodología podemos clasificar a las áreas en 4 clases. Y esas clases las clasificamos de acuerdo a la sensibilidad respecto a esa potencial contaminación que puede haber sobre el producto. Fíjense que acá ya no puse microbiológico de patógenos porque, como dije antes, lo podemos utilizar para otro tipo de peligros, ¿no? Entonces, algo que es bastante sencillo. Tenemos áreas de una sensibilidad baja, es decir, donde no hay presencia o exposición de los productos a ese potencial peligro. Tenemos áreas de sensibilidad media, donde los productos están expuestos a posibles contaminantes. Y tenemos áreas de sensibilidad altas, donde los productos están expuestos, pero además son vulnerables. ¿Y cómo diferenciamos? Hay veces que utilizan hasta una intermedia entre la alta y la media, pero yo creo que este es el método más directo y sencillo de entender. ¿Cuál es la diferencia a veces? Muchas veces va a tener que ver con las características de cada proceso, y ahí es la experiencia y el conocimiento de cada uno en esos procesos, ¿no? Por supuesto, un área de sensibilidad baja, vamos a poner un ejemplo, sería, no sé, un taller de mantenimiento dentro de una planta, ¿no? Es decir, no hay exposición de los productos en ese taller. O un área de servicios dentro de una planta. No es un sector, no es un área donde haya producto. Un área de sensibilidad media puede ser un lugar donde ya claramente hay producto, puede ser alguna etapa de producto semielaborado, puede ser, no sé, un lugar donde haya almacenamiento en tanques, en silos, donde justamente el producto está en esa área, pero no está expuesto directamente. Y por eso digo, eso es muy específico de cada proceso, ¿no? Y después tenemos un área de sensibilidad alta donde directamente está expuesto. Y generalmente utilizamos eso, la exposición directa. Es decir, si el producto está expuesto al ambiente o alguna parte de los equipos o del proceso, lo consideramos de sensibilidad alta. Y finalmente tenemos las áreas externas, es decir, todo lo que está fuera de la planta, que también se considera dentro de este análisis y metodología. Siguiendo un poco con el uso y las definiciones de las áreas. Ciertas recomendaciones podemos considerar o lineamientos para tener en cuenta. Idealmente, esperaríamos que no haya áreas de alta sensibilidad en contacto directo o comunicadas directamente con áreas de baja sensibilidad o externas, ¿no? Algo que quizás es básico o que uno considera, ¿no?, en el diseño de una planta, ¿no? Si fuera desde cero, desde que uno está en un proyecto, o en una instalación que ya existe, pero bueno, busca el modo de que no se den esos contactos de áreas de alta sensibilidad con áreas de baja sensibilidad. Y vamos a poner un ejemplo. Un área de alta sensibilidad es donde, es lo que dijimos antes, el producto está expuesto, y un área de baja sensibilidad es justamente donde no hay exposición del producto. Un caso muy claro es un área productiva donde el producto está expuesto, comunicada directamente con un depósito, por ejemplo. O con, como dije antes, un taller de mantenimiento. Y cuando uno habla de comunicación directa, justamente es eso, que no haya ningún tipo de barreras. Y ahí es una segunda recomendación. Lo que se recomienda y casi sería mandatorio es que las áreas estén divididas con barreras. Puertas, cortinas de aire, combinación, a veces son combinación de estos, ¿no? Puertas con cortinas de aire, que quizás cuando se abra siga habiendo una barrera, porque obviamente tengo que a veces abrir esas barreras que dividen las áreas, ¿no? Entonces, se recomienda que esas barreras existan. Es importante también considerar los procedimientos de limpieza para cada área. Muy probablemente no sean los mismos y
idealmente no se ejecuten de un modo que puedan generar algún tipo de contaminación cruzada o de comunicación, ¿no? Entonces los procedimientos de limpieza tienen que considerarse específicos para cada área. Lo mismo ocurre con las prácticas del personal, el control del movimiento entre estas áreas, ¿no? Hay que considerar cómo es ese movimiento. Vamos a ir a otro ejemplo relacionado con lo que mencioné recién, ¿no? Si yo tengo un área productiva donde el producto está en contacto directo con el ambiente y tengo un área de almacenamiento, ya sea de producto terminado, de materias primas, de lo que sea, que existe una barrera entre ellos, pero que en algún momento tengo que comunicarlas, ¿no? Porque puedo tener que ir a buscar un material de embalaje, tengo que abrir esta barrera y volver al área productiva. Bueno, muchas veces se recomienda que los equipos que se utilicen en un sector no vayan al otro sector. Entonces quizás hay zonas como o aduanas o zonas donde uno deja el material y se recoge del otro lado, ¿no? Porque justamente lo que trata de evitar es que haya circulación o minimizar la circulación de equipos, de materiales de un área a otra. Y finalmente el diseño y uso, ya sea de equipos, de equipos de producción o de equipos de movimentación, también tienen que ser considerados para proteger el producto, ¿no? Es un concepto que si uno, en vez de pensar el proceso y luego cómo va a ser, esto es un poco al revés. Uno piensa cómo es las áreas, cómo son, y cómo yo ajusto el proceso para evitar esa comunicación entre áreas, principalmente de baja sensibilidad con áreas de alta. ¿Cómo uno lo podría hacer? Idealmente que sea progresivo, es decir, que los productos estén en un área de alta sensibilidad y pasen por un área de media sensibilidad para finalmente estar en una de baja, ¿no? Y obviamente las áreas externas minimizar o directamente impedir ese contacto. Yo voy avanzando, si hay preguntas luego las vemos. Habíamos hecho la diferenciación entre áreas y zonas. ¿Qué era una zona? Era una parte, dijimos, de ese área. Y el área, habíamos dicho que era una superficie. Las zonas son, como dijimos, partes que vamos a tomar dentro de las áreas o que vamos a clasificar dentro de las áreas. Y a veces pueden ser superficies, a veces pueden ser partes de equipos, a veces pueden ser, generalmente es eso, partes de equipos o superficies, pero no superficies edilicias en general, sino superficies de una parte de un equipo o de, no sé, un transporte, una cinta transportadora. Entonces, esa es un poco la diferenciación que hacemos. ¿Y cuál es el criterio para definir distintas zonas? Generalmente es si en las áreas si el producto está expuesto directamente, si está expuesto y es vulnerable, si el producto no está expuesto, aquí es si está en contacto, ¿no? Es decir, si una superficie de esa zona está en contacto directo con el producto o indirecto, es decir, no está en contacto en una operación normal, pero puede llegar a estarlo ocasionalmente, eso sería una zona, lo que llamamos 1, ¿no? Antes dividíamos en alta, media y baja, y ahora dividimos en 1, 2 y 3, y vamos a ver que hay una cuarta opcional, ¿no? Pero el criterio es ese, si está en contacto directo, es una zona 1, es decir, es una zona de mayor riesgo. Si es un área, una parte de ese área que está cercana a donde el producto está en contacto, lo llamamos una zona 2. Y nuevamente, como dijimos antes con las áreas, cada proceso, cada característica de proceso tiene esa necesidad de que uno defina esto, ¿no? ¿Qué es cercano, qué no es cercano? Pero en general, cuando uno empieza a analizarlo, queda claro, ¿no? Cercano es justamente eso, una cercanía donde en caso de existir una contaminación, pudiera haber
ocasionalmente alguna probabilidad de que se contamine. Y finalmente, una zona 3 es la que está alejada del contacto del producto. Pensemos esto, estas zonas las estamos hablando dentro de un área, es decir, yo primero hice una clasificación, igual ahora vamos a verlo más en detalle, de áreas, y luego dentro de esas áreas hago una clasificación de zonas. Entonces, una zona alejada del contacto del producto no significa que está en otra área, estamos siempre dentro de la misma área. Y por último, en la zona 4, opcional, es decir, dependiendo justamente de los procesos o de los espacios productivos, a veces hay zonas remotas, directamente quizás fuera, que pueden incidir por alguna situación particular de cómo es ese proceso o de cómo es las instalaciones, entonces podría definir una zona 4. Pero bueno, nuevamente, lo importante es entender la diferenciación entre áreas y zonas, porque eso es lo que nos va a definir o dar la base para establecer un plan de monitoreo ambiental. Si hay dudas, ahora creo que va a quedar un poco más claro. Vamos a ver entonces qué es un monitoreo ambiental. Estoy mirando el tiempo para ver si vengo bien. Sí. Monitoreo ambiental es nuevamente una herramienta que nos sirve para evaluar la efectividad de este programa de zoning. Pensemos lo siguiente, nosotros implementar esta metodología de zoning nos permite conocer áreas de alta, baja y media sensibilidad y zonas con distintos riesgos en función de dónde está el producto en contacto o no con superficies. Vamos a hacer un ejemplo extremo. Si yo tengo un área de baja sensibilidad, sería muy... O sea, un área de baja sensibilidad es un lugar donde el producto no está expuesto. Si el producto no está expuesto, es imposible, creo, que haya una zona de riesgo, una zona 1, ¿no? de un riesgo alto. ¿Por qué? Porque el producto no está expuesto. Entonces, no hay nada en ese área que esté en contacto con el producto. Entonces, hay como cosas que se anulan, ¿no? entre sí. Pero sí vamos a ver que hay zonas, hay áreas donde tengo más de una zona. En general, en áreas donde alta sensibilidad tengo todas las zonas. Entonces, a partir de un monitoreo ambiental, yo evalúo la efectividad de ese zoning, es decir, de cómo yo establecí esas zonas dentro de un área. ¿Por qué? Porque lo que nos va a dar el monitoreo es un indicador, es decir, vamos a tener medición de lugares, de zonas dentro de un área y vamos a poder establecer si es efectivo esa zonificación que hice. Luego vamos a ver un ejemplo con un diagrama y se va a entender mejor. Bueno, finalmente, un poco lo que dice, además de ver la efectividad, el monitoreo detecta condiciones que nos podrían conducir a una contaminación, ¿no? Entonces, justamente yo, en caso de tener ese monitoreo, resultados positivos de detección, yo tengo que tomar medidas y acciones para prevenir esa contaminación. Y también es, por supuesto, una medición de todos los controles preventivos que yo tenga para reducir o eliminar, ¿no?, estas contaminaciones. Pensemos que, de algún modo, no es una regla, pero si yo tengo, hay medidas de control o medidas de prevención que yo establezco en la industria de alimentos. En un área de baja sensibilidad, seguramente yo tengo un montón de buenas prácticas. Bueno, esas son medidas que yo pongo para que el producto esté seguro. Si estoy en un área de media sensibilidad, además de tener buenas prácticas, seguramente tenga algún control de proceso, algún control de calidad, algún tipo justamente de sistema de control que también me está permitiendo evitar contaminaciones. Y si estoy en un área de alta sensibilidad, seguramente tenga barreras sanitarias, tenga, además de buenas prácticas, además tenga un estudio HACCP
con algún punto crítico de control probablemente. Es como que esas medidas van haciéndose cada vez más estrictas en función de la sensibilidad del área, ¿no? Entonces, el monitoreo ambiental lo que me permite es eso, es saber cómo están todas esas medidas que yo implemento. Y ahí lo conectamos con, o lo empezamos a conectar con el zoning, ¿no? En general, eso quizás está un poco pequeño, después se los puedo pasar más grande. En general, nosotros vamos a seleccionar puntos de muestreo en función de estas zonas. Entonces, ¿qué dijimos? Que la zona 1 está en contacto con el alimento. Bueno, lo que vamos a hacer es, va a haber puntos de muestreo que tienen que ser partes de equipos, de transportes, lo que sea, que estén en contacto con el alimento. Las zonas 2 son zonas cercanas. Entonces, por ejemplo, si tenemos algún tipo de máquina o de equipo donde el producto está en contacto y tiene una zona 1, pero hay, no sé, una estructura de ese equipo que no está en contacto, pero está próximo es a centímetros del alimento, eso es una zona 2. Entonces ahí también vamos a seguramente hacer un monitoreo. Y si tenemos un área, no sé, una rejilla, tuberías que están cercanas a ese equipo, eso sería una zona 3. Es decir, están alejadas, porque no están muy próximos, pero son puntos que tengo que monitorear. Entonces ese es un poco el criterio para establecer esos puntos de muestreo. Y, avanzo un poco más, una vez que establezco esos puntos de muestreo, en función también de esa clasificación de zonas, lo que voy a establecer son frecuencias de muestreo. Y un poco, no es una regla, pero un poco esas frecuencias de muestreo van a estar relacionadas con la proximidad, que es lo que dijimos, ¿no? Lo que define una zona, si está en contacto, si está cerca, si está más alejado, y la relación con la dificultad para limpiar esos puntos, ¿no? Perdón, esas zonas. Entonces, si yo tengo una combinación de algo que está en contacto y es dificultoso de limpiar, bueno, quizás eso requiere una frecuencia de monitoreo mucho más alta que si es algo que no está en contacto, está próximo, pero es muy sencillo o se limpia muy fácilmente. Entonces, son puntos o consideraciones para tener en cuenta cuando uno establece esas frecuencias, ¿no? Ahí se resalta nuevamente, ¿no?, que un área se define como una superficie, un espacio, y una zona se puede definir como una parte de un equipo. Las zonas no son áreas, pero están dentro de las áreas. Y otro modo de entender eso es por qué una zona no es un área, porque yo no puedo poner una barrera. Yo no puedo poner una barrera entre una cinta transportadora que está en contacto directo con el alimento y no sé, la carcasa del motor que está moviendo esa cinta transportadora. No hay una barrera. Puedo separarlo, pero no es una barrera, ¿no? Porque lo que voy a tener en ese momento es que ahora no tengo la carcasa, sino que tengo lo que puse para separarlo. Entonces, ese también es un poco el criterio para diferenciar qué es zona y qué es área, ¿no? Y como decía, la clave es que el plan de monitoreo ambiental esté alineado con esa zonificación. Es decir, de algún modo uno establece áreas, baja, alta o media sensibilidad, zonas de mayor a menor riesgo y un plan de monitoreo que va a estar alineado con eso. Es decir, que en lugares o en áreas sensibles que voy a tener zonas de riesgo, voy a tener una frecuencia de monitoreo mucho más alta que en áreas de baja sensibilidad donde no voy a tener zonas de alto riesgo. Y quizás, estoy diciendo como un ejemplo, en un lugar haga un monitoreo semanal y en el otro lo haga mensual, ¿no? O diario y mensual. Esa alineación entre el análisis de áreas y zonas y el establecimiento de
puntos y frecuencia de muestreo es lo que finalmente nos genera el plan de control. Para pasar en limpio y ir terminando, sí, ya estoy. El zoning y el establecimiento de barreras y finalmente lograr un plan de control lo podemos definir en 5 pasos. Primero, establecer un plan maestro. ¿Qué se requiere un plan maestro? Es iniciar, como casi todo este tipo de metodologías, formar un equipo multidisciplinario, generalmente es el equipo de inocuidad, e inicialmente considerar al zoning desde una etapa inicial en proyectos nuevos, ¿no? Obviamente uno puede tener algo que ya está establecido, no hay zoning y lo implementa, como ocurre la mayoría de las veces, pero cuando hay algún tipo de proyecto nuevo o de cambio, renovación, modificación, es muy importante considerar este plan desde el inicio. Luego, lo que dijimos, definir las áreas, ¿no? Clasificar las áreas según estos requisitos higiénicos que necesitamos y utilizar un código de colores, que es el que vimos recién, en un plano, en un mapa, porque es algo muy gráfico, ¿no? Es lo que uno necesita, tener gráficamente cuáles son las áreas y dentro de esas áreas cuáles son las zonas. Tener un estándar de diseño y construcción, esto lo hablamos antes. Si iniciamos un proyecto nuevo, obviamente hay que tenerlo con este concepto, y si no es algo nuevo, ver cómo podemos empezar a establecer esas barreras que necesitamos para dividir áreas y tratar de cumplir ese tipo de reglas que establecimos, ¿no? Generar todos los procedimientos que requiera, ¿no? Controles de buenas prácticas, de limpieza, de todo lo que ya conocemos de la industria en función de ese zoning. Obviamente capacitar en estos procedimientos. Y yo creo que es muy rico esto, cuando uno empieza a establecer este tipo de dinámicas, procedimientos, definiciones, en función de que hay un zoning, tiene como otro peso, ¿no? Es decir, bueno, yo hago este tipo de procedimiento acá porque es un área de baja sensibilidad y tiene un análisis eso. Y por último, establecer el plan de control. Actualizar el plan HACCP, establecer el monitoreo ambiental, ver cómo lo voy a revisar, cómo lo voy a actualizar y cómo empieza a ser algo vivo, ¿no? No es que hice el análisis una vez y no se mueve más. Tiene esa dinámica de moverse. Por último, y con esto cerramos, un breve ejemplo y esquemático de un área productiva donde se definieron 3 áreas de baja sensibilidad. Fíjense, una oficina, no hay producto, un lugar de almacenamiento de materias primas, no hay producto, y un lugar de almacenamiento de producto terminado. Hay producto, pero no expuesto. Una zona de packaging, donde podemos considerar que el producto está expuesto, pero ya en una condición de finalizarse. Entonces el área es de media sensibilidad, y una zona de proceso donde el producto está mucho más expuesto y los riesgos o los peligros son mayores. Entonces, bueno, se define que es un área de alta sensibilidad. Ahora, fíjense que dentro del área de media y de alta establecimos zonas, ¿no? Entonces, esas zonas, por ejemplo, las paredes, es un verde un poco liviano, o un celeste si quieren, es una zona alejada, son las paredes, fíjense, hay una rejilla como un ejemplo, está alejada la zona productiva, entonces es una zona 3. Luego tenemos una zona cercana donde están los equipos de producción, lo mismo ocurre en la zona de media sensibilidad, y se establece una zona 2, es decir, está cerca. Y luego un equipo directo de producción, ¿no? Donde está el producto en contacto. Entonces eso es una zona de 1, ¿no? De alto riesgo. Bueno, ese es un poco el concepto de que establezco a nivel muy esquemático las zonas y las áreas, y luego de esto saldría un plan de monitoreo. ¿Dónde voy a tener una frecuencia alta? En esas 2 zonas rojas, que van a ser superficies en contacto con el alimento. ¿Dónde voy a tener una frecuencia un poco menor?
en todo lo que está cerca a esa zona. Y donde va a tener una frecuencia aún menor en los lugares ya alejados, ¿no? Y una última punto para tener en cuenta, esos lugares no son fijos. Uno puede establecer 20 puntos de muestreo en la zona 3, que tienen, no sé, una frecuencia mensual, y los voy variando. Un día hago la rejilla, otra vez muestreo una pared, otra vez muestreo, no sé, algo de la instalación. O sea, esos puntos pueden ir moviéndose para que justamente uno tenga una visión un poco más acabada, ¿no? de estos resultados. Así que bueno, creo que sí, estoy en tiempo ya. Gracias a todos los que están participando. Estoy hablando, bueno, solo, pero si tienen alguna pregunta, creo que ahora podemos llegar a verla, o como les dije antes, me la van a hacer llegar y podemos verlo en cualquier momento, tener una devolución sobre eso.